El periodismo investiga. La integración de la Corte de Constitucionalidad está completa, con las designaciones del organismo legislativo y del presidente Jimmy Morales. ¿Qué nos espera con los nuevos magistrados? ¿Cómo se anticipa el escenario en el Tribunal Constitucional? Participa con el hashtag SF Corte Celestial. Así se vivió la elección en el Congreso, donde fue designada para la magistratura Claudia Porras. Con 145 y 144 votos a favor, los diputados eligieron a Gloria Porras como magistrada titular y a María de los Ángeles Araujo como magistrada suplente para la Corte de Constitucionalidad en representación del Congreso de la República. Luego del proceso que realizó la comisión de postulación, que recibió 36 expedientes, los congresistas decidieron reelegir a estas dos mujeres. De acuerdo con los congresistas, con esta elección se balancea la Corte de Constitucionalidad. Aunque un poco a regañadientes porque son reelegidas, de todos modos yo creo que cierto equilibrio pueden hacer. Recordemos la forma a quienes eligieron en el Consejo Superior Universitario, en el Colegio de Abogados, entonces yo creo que ellas pueden hacer cierto equilibrio. Y eso sí, hay que mantener la fiscalización porque hagan las cosas bien y no se vayan a recetar otro bono, ¿verdad? Como el que había tratado en la ocasión pasada. La bancada de FCN Nación apoyó estas dos candidaturas, pero también se inclinaban por reelegir a Roberto Molina Barreto por ideología del partido. En nuestro partido hay varias tendencias ideológicas. Como ustedes pueden darse cuenta, nosotros nos estamos formando como bancada, consolidando como bancada, y hay algunas personas que son más compatibles con la forma de pensar del señor Molina Barreto. Muy buenas noches, ya tenemos Corte de Constitucionalidad. Ese es el hashtag del día, SF Corte Celestial. ¿Y por qué Corte Celestial? Bueno, no tiene nada que ver con la divinidad, sino simplemente porque muchos o casi todos los caminos legales llegan a la Corte de Constitucionalidad, y de eso vamos a profundizar con nuestros analistas. Daniel Girin y Estoro Zapeta, bienvenidos a este foro. Ya están los 5 titulares y los 5 suplentes, los todopoderosos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La primera pregunta es, ¿qué impresión tienen de los nombres de los magistrados titulares? Daniel. Yo, antes de hacer una valoración concreta, que la haremos ahora sobre algunos de los nombres, lo que podamos conocer de ellos, porque tampoco es como que tenemos una información en este momento demasiado completa sobre sus carreras, yo diría precisamente que el problema, creo yo, de fondo aquí está en que el sistema está viciado, en el sentido en que nada de este sistema tiene que ver con reflexionar sobre quién es esta gente, qué piensa, qué clase de jurisprudencia o ideas han plasmado en tanto sus escritos como sus decisiones jurídicas. Nada de eso está sobre la mesa. Y eso es especialmente grave teniendo en cuenta que la Corte Celestial, la Corte de Constitucionalidad, no es solo que todos los caminos jurídicos lleven a ella, es que al final todos los caminos políticos, todos los caminos sociales, todo lo que tiene que ver con la convivencia en nuestro sistema, con la vida pública, vamos a decir así, es susceptible de ser visto por la Corte de Constitucionalidad. O sea, al final es una pieza importantísima, y lo que querríamos en una pieza tan importante que va a sentar un criterio tan claro sobre lo que es definitivo en nuestro sistema, porque hay que decir eso, o sea, una vez que la Corte Constitucional se pronuncia sobre una cuestión, queda zanjada, ya no hay una instancia a la que apelar más, y básicamente, como digo, ven absolutamente todo. Lo que a uno le gustaría ver es a las 5 mentes más brillantes, preclaras, casi del país, metidos en esa corte. Y yo creo que podemos cuestionar que estas 5 personas lo son, los 5 titulares. No creo que el sistema garantice que vayamos a elegir a 5 grandes mentes para que vean todas estas cuestiones que son tan definitivas de nuestra vida en sociedad. El mismo sistema lo que favorece es que haya cuotas, mano política, exacto, negociación. Estuardo, un problema de modelo, un problema de elección, un tema de transparencia. ¿Son las 5 mentes más brillantes en el mundo jurídico las que están en la Corte de Constitucionalidad? ¿Hay un reparto de cuota de poder? El balance, como mencionaba hoy un diputado de FCN, que ellos preferían a un magistrado, a un candidato a magistrado, pero bueno, votaron por el balance ideológico de la Corte.
¿Tus impresiones, Estor? Mira, desde el punto de vista del usuario del servicio Corte de Constitucionalidad, miremoslo así, porque en realidad la Corte de Constitucionalidad presta un servicio. Los usuarios podemos llegar a ser nosotros, en realidad los usuarios llegamos a ser todos. Porque hay, por ejemplo, ahorita, pongamos un ejemplo, ahí está la ley de tarjetas de crédito, ahí se dirimen la mayoría de cuestiones que o el Congreso no sabe qué hacer o la Suprema tampoco sabe qué hacer. Y se juegan el ping-pong entre la Suprema y la CC, y la CC le vuelve a decir a la Suprema qué hacer, y entonces la Suprema ya no es Suprema. Hay un pequeño problema de diseño ahí con tener una Corte de Constitucionalidad y una Suprema, pero al final la Constitucional es mayor que la Suprema, por lo tanto la Suprema ya no es Suprema, es una Corte. Será una instancia, pero no una Corte. Entonces, todo el modelo está diseñado para intereses. Por ejemplo, yo siempre pregunto, ¿por qué la USAC tiene que estar en todo? Por ser el ente académico por excelencia, digámoslo. Así lo pensaron en su momento. Pero lo que logras es politizar la USAC, no despolitizar. Sí, no el ente, sino... No lo volvió todo académico, sino se politizó. Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver, ¿por qué tiene que estar en el ICS? ¿Por qué tiene que estar en la Junta Monetaria? ¿Por qué tiene que estar en la CC? ¿Por qué tiene que estar en la Suprema? Cuando uno va viendo todos los lugares donde está USAC, es impresionante. Ahora, es académico el ICS, es académica la Suprema, es académica la CC, cuando uno va preguntando todo, digamos, ¿cuál es el punto, digamos, en la historia? Miremos cuáles han sido los aportes académicos, pues, de los representantes de USAC, pero el modelo, ¿por qué? El modelo no es de representantes que sean las mentes más brillantes, el modelo es de quien tenga mayores intereses, los pueda dirigir hacia... sea la CC, sea el ICS, sea la Junta Monetaria, sea la Suprema, lo que sea. Y ahí es entonces donde se empiezan a jugar intereses. El sondeo que estamos llevando ahorita está muy interesante, ¿verdad? Está muy interesante porque cabal los intereses es realmente donde la mayoría de televidentes y la mayoría de internautas están viendo que está, digamos, una de las cuestiones. Ahora, tal vez uno de los señalamientos interesantes es que están mitad hombres y mitad mujeres, a propósito de la paridad, ¿verdad? Hablando de la paridad. Hablando de la paridad, están mitad. No que la mujer sea más honrada, ni que eso haga al hombre también más... no tiene que ver con género al final del día, no tiene nada que ver con género. Tiene que ver con la selección que se hizo de los representantes y las representantes hacia la CC. Pero la CC realmente lo que hace es legisla. La CC legisla porque al final del día, lo que no se legisla en el Congreso, lo que no puede pasar de Suprema, termina en CC y la CC termina legislando. Es un ente legislador cuando no es necesariamente su función. Vamos al primer corte, seguimos con este tema de la integración de la Corte de Constitucionalidad. Envíe sus comentarios, opiniones al numeral SF Corte Celestial. Volvemos luego de esta pausa.